Doctor Juan Antonio González Macías, usted fue juez federal, tuvo actuación en San Luis, tuvo una destacada actuación importante, según recuerdan todos los puntanos, en relación a hechos que conmovieron a la opinión pública de San Luis, ¿no? Como fueron los sucesos que ocurrieron en septiembre de 1976, y bueno, ayer fue distinguido en la Universidad Nacional de San Luis por el Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, justamente por aquellos hechos. Nos gustaría que nos recuerde qué fue lo que ocurrió en aquellas épocas, aproximadamente en el año 84, 85, cómo llegó San Luis, cómo fueron las cosas en aquellos días. Bueno, yo venía de San Juan, estaba ya trabajando como juez federal en primera instancia, única competencia, y cuando llega Alfonsín al poder, el Senado me da el acuerdo para la Cámara Federal de Operaciones de Mendoza, o Cuyo, que tendríamos que hablar nosotros de Cuyo, que es el nombre más comprensivo de la competencia de este cuerpo. Me dieron el acuerdo y a partir del octubre del año 84 ya me instalé aquí en Mendoza. Al poco tiempo, Alfonsín dicta la ley 23.049, que es la que le manda al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a definir todas las situaciones que tuviera de denuncias contra militares, policías y demás que hubieran excedido en el exceso de la represión. Los militares en esos 6 meses no avanzaron y consecuencia de ello se pasaron las causas a la justicia federal. Y allí es cuando nosotros empezamos a actuar. En la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se dividió el trabajo. Lo que era Mendoza, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, excepto San Rafael, quedó en la sala B. Y lo que era San Luis, San Juan y San Rafael, para la Cámara A, donde yo estaba. Allí empezamos a dar vueltas por estas 3 jurisdicciones, los santos le decíamos, y a tomar declaraciones. A mí me nombraron instructor en las causas de estos 3 lugares y así recorrí estos sitios, tomando declaraciones testimoniales, recibiendo pruebas de distinta índole, todo el material probatorio que había. Ya iban conociendo que estábamos en esa actividad y nos acercaban, los abogados se hacían partes, y bueno, y así empezó el trabajo. Aquí concretamente en San Luis nos encontramos con varios casos, entre ellos Graciela Fiocchetti, que fue la que tuvo más repercusión, y hubo denuncias y hubo pruebas, que eso es lo importante en estos casos. Nosotros en ese momento que estábamos actuando lo hacíamos a 9, 10 años de los hechos. Claro. O sea, estábamos retirados, pero no tanto como ahora. Claro. O sea que se podían encontrar algunas cosas. Tuvimos suerte, se encontraron algunas cosas, las aprovechamos y con ese material se empezó a profundizar cada uno de los hechos que teníamos denunciados. El caso de Graciela Fiocchetti, me recuerdo como si fuera hoy, cuando me contaba la madre que me visitó allá en Mendoza en varias oportunidades, visitó al tribunal y yo particularmente estuve con ella. Llevó un montón de inquietudes, se las escuchamos y seguimos esa línea investigativa. También estuvo la hija, la otra hija. Sí, sí. Y Cookie Álvarez, como lo conocemos. Cookie Álvarez, como lo conocemos nosotros. Exactamente. Sí. En un momento, conociendo que yo estaba trabajando en el tema, desde un penal de Buenos Aires me llegó una carta diciendo que
esas personas que me mandaban la carta conocían quién había matado a Graciela Fischetti y dónde estaba. Inmediatamente me puse en contacto por las vías oficiales con la gente del penal, dispuse el traslado de esos dos internos a Mendoza y allí ellos me contaron lo que sabían de este tema. Derivaron en otra persona que había sido un parapolicial que había estado trabajando en aquel entonces, tal Vázquez, que nos dio versiones de cómo había sido el hecho concreto de la muerte de Graciela Fischetti, que no la conocíamos. Hasta ese momento teníamos el secuestro y la desaparición, y algunos papeles que aparecían en el D2, como que la habían liberado, y había una firma inclusive de ella en ese papel de liberación. Y bueno, cuando vino esta gente, llegamos a este señor que había sido, como le dije, militar, partícipe de todos estos hechos, que por alguna circunstancia estaba quizás resentido y quería decir su versión. Él nos dijo en esa oportunidad, en la parte más importante, que fueron un par de vehículos hacia Las Salinas con dos de los detenidos. Uno de ellos era Graciela Fischetti y el otro teníamos la duda si era Alcaraz o alguno de los otros desaparecidos, Chacón. Chacón. Sí, yo tenía la idea que era Chacón. Y nos dijo cómo habían matado en su momento. Dice, y una vez que entramos ya hacia Las Salinas, desde la ruta, a 1 kilómetro, un poco más, se detuvo un vehículo de los que iba adelante, donde iban los chicos. A ellos los hicieron detener de lejos, salieron del auto, los hicieron que se arrodillaran, y después de reclamarle información que no daban, porque a esa altura ya estaban súper torturados de todas las maneras, ¿no? Y lo hicieron arrodillar y le dieron un tiro en la nuca, a ella y después a él. Los cargaron de vuelta en el auto y se fueron hacia lo que es Las Salinas, a una laguna que hay allí, y sal, como corresponde a un lugar de esto. Sí. Creo que le dijo en ese momento, disculpe que te interrumpa, si el autor de ese disparo había sido el capitán Pla, porque digamos esto fue lo que a él lo le adjudicó la muerte. Él estaba, creo que no sé, 100, 200 metros, lo habían hecho detener, pero un poco supongo que esa versión que él daba marcando a esta persona lo hacía en función de que por las características físicas en la noche lo reconocía que era este señor, pero él habría sido el que hizo el autor del disparo en ese momento. Sí. Después de eso lo suben, como le digo, al auto y se dirigen hacia lo que es Las Salinas propiamente. Allí estuvieron intentando tirarla en el agua, quizá en un ojo de mar, me decían así, yo no conozco mucho este tema, y no pudieron, no encontraron el espacio. Salieron con ella a la orilla y allí hicieron una fogata, es lo que veían esta gente, me refiero ya paso a lo que decían los que estaban en la puerta de Las Salinas del Bebedero, la custodia, el sereno, todo eso que cuando vieron pasar el auto a esa velocidad que pasaron por el ingreso, obviamente les llamó la atención. Claro. Y estuvieron siguiéndolos en todos los movimientos que hacían a la orilla del lago. En ese segundo auto es donde iba esta persona seguramente que hace de testigo. Yo no recuerdo si es Vázquez o Velázquez. Velázquez creo que es, claro. Sí. Salen esta gente y
ellos obviamente al día siguiente, apenas amaneció, se fueron al lugar donde habían visto las luces. Claro. Y ahí encuentran un lugar donde estaba la tierra movida, que le habían puesto algo encima para disimular. Y bueno, escarban y encuentran el cadáver de los dos fallecidos, por supuesto. Y bueno, hasta ahí llega ese momento que describen. Nosotros no teníamos ninguna versión de cómo había muerto, solamente esta fue la primera que tomó fuerza cuando después en el cementerio del oeste, el cementerio de los pobres, que le llaman acá en San Luis. Cementerio de Rosario. Exacto, fuimos a los meses a ese lugar a través de un montón de pruebas que enseguida le comento, y verificamos la veracidad de ese testimonio. Bueno, como le digo, cuando fuimos al cementerio, previo a habernos asegurado con elementos suficientes, convocamos a antropólogos que estaban iniciándose en la actividad, pero con mucho éxito, porque habían sido capacitados por un antropólogo yanqui que preparó a gente aquí en la Argentina, fueron los primeros, y ya habían tenido actuaciones en otros lugares. Los convoco a ellos y vinieron 3 o 4 personas para esa tarea. Se convocó a la policía, a los bomberos, y yo me vine el día en cuestión y nos instalamos en este cementerio. Fuimos a los libros, en los libros encontramos la anotación que ya teníamos referencia de que estaría esa anotación como NN, efectivamente estaba como NN, y dos tumbas marcadas en esa forma. Fuimos a ese lugar, empezaron primero trabajando los bomberos, hasta una cierta profundidad que los antropólogos dijeron, aquí pare, seguimos nosotros, un trabajo rectangular, un pozo rectangular. Cada tumba tenía en lo que era la cabeza una cruz simple, sin nombre, sin nada, y en una de las tumbas no había nadie, y en la otra comienzo a aparecer algunos pedacitos de madera, y después ya encontramos el cuerpo. Encontraron los antropólogos, lo trabajaron con la prolijidad que trabaja estos especialistas de estos temas. Es decir, que en la segunda tumba no había nada. Porque esa es una duda, es una versión que siempre quedó circulando sobre qué había ocurrido con la segunda ahí tumba. Alguien la sacó antes de tiempo, o no sé en qué momento, que para mí era quien yo buscaba como Chacón o alguno de los otros jóvenes desaparecidos. Porque digamos que la suerte de Graciela Fiocchetti se conocía, porque la madre la había visto, o sea, lo habían visto en la morgue. Había ido la hermana a hacer un reconocimiento. La hermana había ido a hacer un reconocimiento en la morgue, que había visto otro cuerpo que no sabía de quién era. Exacto. Y cuando fue al día siguiente, que le habían dicho que se le iban a entregar, le negaron todo, ya no está, se fue, o no sé qué, algún argumento de inverosímil, por supuesto, porque no les interesaba muchas razones, y ya no estaba más. Seguramente ahí la trasladaron y le dieron sepultura. La hermana, según me he enterado después, habría tenido inclusive alguna documentación para mostrarle, y que no se le recibieron, no le hicieron caso. Después de hacer ese trabajo, volviendo al cementerio, de ese trabajo así muy prolijo, tomando huesito por huesito desde la punta del dedo gordo, dándole un número y ubicándolo, hasta al final llegar a lo que era el cráneo. Ya habían pasado 9 años, recordemos por esto. Estamos en 9, 10 años, sí, exactamente. Sacan el cráneo y lo primero que observo dice, la han matado, porque ya sabían que era mujer, a partir de ciertos huesos. Sí, los huesos de la pelvis.
Sí, que van demostrando la cadera, van mostrando que es mujer u hombre. Es mujer, dijeron cuando pasaron por esta parte. Bueno, la han matado de un tiro en la nuca. Exactamente el tiro que había anunciado Velázquez en su testimonio. Y con ese cuerpo, así en esas condiciones, en una bandeja acondicionada para estos casos, se trasladó a la parte de las oficinas y allí los antropólogos hicieron más fino el trabajo. Y en esa oportunidad habíamos conseguido también al odontólogo, que la había atendido a ella en vida y le había hecho los trabajos, 4 o 5 piezas dentales le había trabajado. Y entonces yo había conseguido tiempo antes una ficha odontológica de un centro asistencial. Un centro asistencial que en este momento no recuerdo cómo me llegó a mí la versión de que en ese lugar estaba, o que podía estar. Cuando me avisan que estaba esa ficha efectivamente y que había revuelo y estaban por hacerla desaparecer, le ordené a la funcionaria que me hablaba en ese momento que se constituyera inmediatamente. Yo hice un decreto allá y telefónicamente le di la orden, se fue al centro asistencial y recuperó esa ficha odontológica que fue de muchísimo valor. En ese momento no había ADN. No había ADN, exacto. La sacó prácticamente del fuego. La salvó ahí y bueno, inclusive ella hasta se fue personalmente a Mendoza a llevármela. Y bueno, ya con esos materiales, como les comentaba, allá en el cementerio con los antropólogos y el odontólogo que había hecho esa y la cabeza, fue comparando las piezas que él había trabajado y efectivamente habían 2 o 3 piezas que las otras faltaban. Con eso nos quedaba una certeza importante para aquella época de que se trataba de Graciela Fischetti. Más las medidas, todo eso coincidía. Y bueno, así llegamos a ese cadáver que quedó en el hospital, en la morgue del hospital custodiada, y después pasaba a la Policía Federal a pedido mío, pero a los pocos días, 2 o 3 días, me habla un jefe de la Federal pidiendo por favor que él me trasladaba el cadáver a Mendoza, pero era mucha la presión que tenía aquí en San Luis, era muy peligroso tener ese cuerpo, que por favor lo recibiera yo allá. Le pido que hagamos una pausa y después me cuente cómo vivió eso.